dándoos la doctrina más con el ejemplo que con las palabras, pues actuó más que habló. Esa doctrina la confirmó el Espíritu Santo, robusteciendo el espíritu de los discípulos para que confesaran la verdad y anunciaran este camino, reprochando, por medio de ellos, las injusticias y falsos juicios, injusticias y juicios, de que hablaré después más por extenso. Te he dicho esto para que nadie pueda caer en las tinieblas que oscurecen la mente cuando lo oigan, es decir, cuando alguien intentase decir que este cuerpo de Cristo no hizo de puente por la naturaleza divina unida a la humana, que entiendo que esto es la verdad y que este puente se nos fue cuando subió al cielo. Él era un camino que enseñaba la verdad a quien viera sus ejemplos y costumbres. ¿Y qué ha quedado ahora? Te lo diré, mejor, se lo diré a quien sufriere esta ignorancia. El camino de la doctrina que te he enseñado se haya confirmado por los apóstoles, manifestado con la sangre de los mártires, iluminado por la luz de los doctores, reconocido por los confesores, y de él tratan los escritos de los evangelistas. Todos están de acuerdo en afirmar la verdad del cuerpo místico de la Santa Iglesia. Ellos son como la luz colocada sobre el candelero para mostrar el camino de la verdad, el cual lleva la vida por medio de una iluminación perfecta. ¿Y cómo te lo explican? Por la experiencia, puesto que han probado esa iluminación en sí mismos. De modo que cada persona es iluminada para que conozca la verdad, si lo quiere, esto es, a no ser que quiera alejar la luz de la razón con el amor propio desordenado. De modo que, ciertamente, su doctrina es verdadera y ha permanecido como navecilla para sacar las almas del mar tempestuoso y llevarlas a la salvación. Primeramente os edifiqué el puente de mi Hijo, y en la actualidad lo hago tratando con los hombres. Desaparecido el puente temporal, permaneció el puente y camino de la doctrina, por estar la doctrina unida con mi poder a la sabiduría del Hijo y con la clemencia del Espíritu Santo. El poder da la virtud de la fortaleza a quien sigue este camino, la sabiduría da luz para conocer el camino de la verdad y el Espíritu Santo da un amor que cierra y aparta al alma de todo amor sensitivo, quedando solo el amor a la virtud. Así, de todos modos, por presencia actual o por doctrina, Cristo es camino, verdad y vida, el puente que nos lleva a las alturas del cielo. Esto quiso significar cuando dijo, yo vine del Padre y vuelvo al Padre, y volveré a vosotros. Es decir, mi Padre me envió a vosotros y me ha hecho vuestro puente para que salgáis del río y podáis alcanzar la vida eterna. A continuación dijo, y volveré a vosotros, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré el Paráclito. Como si mi verdad dijera, iré al Padre y volveré. Y como envío el Espíritu Santo, llamado Paráclito, Él os lo manifestará con más claridad y os hará firmes en mí, camino de la verdad, o sea, en la doctrina que os he dado. Dijo que volvería y volvió, porque el Espíritu Santo no vino solo, sino con su poder, el del Padre, con la sabiduría del Hijo y con la clemencia del Espíritu Santo. Mira, pues, que volvió no en presencia material, sino con la virtud, fortaleciendo el camino de la doctrina. Este ancho camino no puede ser empequeñecido ni impedido a quien desee seguirlo, porque es firme y estable y procede de mí, que soy inmutable. Debéis, por tanto, seguir el camino con intrepidez, sin oscuridad alguna, con la luz de la fe, que se os ha dado como la vestidura de más importancia en el santo bautismo. Te he declarado y manifestado plenamente este puente y esta doctrina, que forma un todo con él, y he mostrado al ignorante que él es la verdad, y quiénes son, y dónde se encuentran los que le enseñan. Dije que eran los apóstoles y evangelistas, los mártires, los confesores, los santos doctores, como faros colocados en la Santa Iglesia. Te he manifestado y dicho cómo, viniendo a mí, volvió a vosotros, no con su presencia material, sino por la virtud, es decir, al venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles.
no volverá en presencia material hasta el día del juicio final, cuando llegue con mi majestad y potencia divinas a juzgar al mundo, y a hacer el bien a los buenos y a premiarles por sus trabajos al alma y al cuerpo juntamente, y a dar el mal de pena eterna a los que han obrado en el mundo con iniquidad. Ahora quiero cumplirte lo que yo, la verdad, te prometo, es decir, mostrarte a los que caminan imperfectamente, a los que lo hacen perfectamente y a otros que lo hacen con una perfección especialísima. Te enseñaré la manera como caminan. Finalmente, a los malos, los que se ahogan en el río de su maldad y llegan a horrorosos tormentos. A vosotros, hijos queridísimos míos, os amonesto a que os mantengáis sobre este puente y no debajo de él. El debajo no es camino de verdad, sino de engaño, a donde van los pecadores malvados. Por eso os ruego que oréis. Para ellos os pido de nuevo lágrimas y sudores, a fin de que reciban misericordia de mí. Elogio de la misericordia. 30. Esta alma, maravillándose de la misericordia de Dios, enumera los abundantes dones y gracias concedidos por ella al género humano. Entonces aquel alma, como si estuviera ebria, no podía tenerse en pie, pero, estando en la presencia de Dios, dijo: «Oh misericordia eterna, que ocultas los defectos de tus criaturas. No me maravillo que digas a los que se apartan del pecado y vuelven a ti, no me acordaré de que alguna vez me has ofendido apóstrofe. Oh misericordia inefable. No me maravillo que digas esto a los que salen del pecado, cuando dices de los que te persiguen, quiero que oréis por ellos, para que yo les otorgue misericordia. Oh misericordia, que procede de tu divinidad, Padre eterno, y que gobierna con tu poder el mundo entero. En tu misericordia fuimos creados, en tu misericordia fuimos creados de nuevo por la sangre de tu Hijo, tu misericordia nos conserva. Tu misericordia hizo que tu Hijo usara sus brazos en el madero de la cruz para la lucha de la muerte con la vida y de la vida con la muerte. Entonces la vida se liberó de la muerte de nuestra culpa y de la muerte, secuela de la culpa. Quitó la vida corporal al Cordero Inmaculado. ¿Quién quedó vencido? La muerte. ¿Cuál fue la causa de ello? Tu misericordia da vida, da luz para conocer tu clemencia para con toda criatura, con los justos y con los pecadores. En las alturas del cielo brilla tu misericordia, esto es, en tus santos. Si fijo mi mirada en la tierra, la veo rebosar de tu misericordia. En las tinieblas del infierno brilla tu misericordia al no imponer a los condenados tantas penas como se merecen. Con tu misericordia mitiga la justicia. Por ella nos has purificado en la sangre, por misericordia que hiciste trato con las criaturas. Oh loco de amor. ¿No te contentaste con tomar la carne humana, que hasta quisiste morir? ¿No fue suficiente la muerte, que hasta bajaste al infierno, liberando a los santos padres para cumplir la verdad y misericordia con ellos? Como tu bondad prometió el bien a todos los que te sirven, por eso bajaste al limbo para liberar de las penas a quienes te habían servido y para darles el fruto de sus trabajos. Veo que la misericordia te obliga a dar aún más al hombre, o sea, quedándote como comida, para que nosotros, débiles, tuviéramos alimento, y para que los ignorantes, desmemoriados, no perdieran el recuerdo de tus beneficios. Por esto se lo das al hombre todos los días, haciéndote presente en el sacramento del altar, dentro del cuerpo místico de la Santa Iglesia. ¿Quién ha sido la causa de esto? Tu misericordia. Oh misericordia. El corazón se sofoca pensando en ti, pues donde quiera que intente fijar mi pensamiento no encuentro más que misericordia. Oh Padre eterno, perdona mi ignorancia, pero el amor a tu misericordia me excusa ante tu benevolencia. Los que van por el río. Árboles de muerte con frutos de muerte, lujuria, avaricia, injusticia, juicios falsos, ceguera del que no se cuida de la propia dignidad, tormentos de los condenados, quienes han ido por el río y quienes por el puente, la resurrección,
31. Indignidad de los que van por el río, bajo el puente. Al alma que va por debajo la llama Dios árbol de muerte. Sus raíces están principalmente en 4 vicios. Después de haber expansionado aquel alma un poco su corazón con las palabras sobre la misericordia, esperaba humildemente que le fuera cumplida la promesa. Dios tomó nuevamente la palabra y dijo: hija queridísima, has apelado a mi misericordia ante mi presencia, porque te la di a probar y a entender por mis palabras al decirte: estos son aquellos por los que os pido que oréis, pero ten por cierto que, sin comparación, es mayor mi misericordia para con vosotros de lo que puedes comprender. Como tu comprensión es imperfecta y finita, y mi misericordia es perfecta e infinita, la comparación que se puede establecer no es sino entre lo finito y lo infinito. He querido que saboreases esta misericordia y la dignidad del hombre para que conozcas mejor la crueldad y la indignidad de los pecadores, que van por el camino de abajo. Abre los ojos de tu inteligencia y mira a los que voluntariamente se ahogan y con cuánta indignidad han caído por sus pecados. Primeramente cayeron enfermos. Sucedió que, cuando concibieron el pecado mortal en sus mentes, lo llevaron después a la práctica y perdieron la vida de la gracia. Como el muerto, que no puede emprender movimiento alguno ni por sí mismo se mueve, sino por otro, así estos, ahogados en el río del amor desordenado del mundo, se encontraron muertos a la gracia. Por estar muertos, la memoria no ha conservado el recuerdo de mi misericordia, los ojos del entendimiento no vieron ni conocieron la verdad, es decir, su entendimiento no tuvo ante sí más que a sí mismos y el amor a sus propios sentidos. Por esto, su voluntad se encontró muerta a mi voluntad y no amó más que cosas muertas. Al hallarse muertas las 3 potencias, todas sus obras, temporales y espirituales, están muertas en cuanto a la gracia, y ya no se pueden defender de sus enemigos ni socorrerse a sí mismos sino en cuanto son ayudados por mí. Es cierto que cada vez que uno se haya muerto y me pida ayuda, puede obtenerla, pero nunca por sí mismo mientras está en el cuerpo, en el cual no ha quedado más que la libertad. Se ha hecho insoportable a sí mismo, y, queriendo dominar al mundo, es dominado por lo que es negativo, es decir, por el pecado. El pecado es la nada, y ellos se hacen sus esclavos. Yo les hice árboles de amor por la vida de la gracia que recibieron en el santo bautismo, y ellos se han convertido en árboles de muerte, porque se hallan muertos. ¿Sabes dónde tiene sus raíces este árbol? En el engreimiento de la soberbia, a la que alimenta el mismo amor propio sensitivo. Su médula es la impaciencia, y su hija, la indiscreción. Estos son los 4 vicios principales que del todo matan al alma de aquellos que dije que eran árbol de muerte, porque han quitado de él la vida de la gracia. Dentro de este árbol se alimenta el gusano de la conciencia, el cual, mientras el hombre vive en pecado mortal, está cegado por el amor propio, y, por tanto, no se le siente mucho. Los frutos de este árbol son mortales, porque su jugo ha salido de la raíz de la soberbia. La miserable alma se encuentra llena de ingratitud, de donde procede todo mal. Si fuese agradecida a los beneficios recibidos, me conocería, y, al conocerme, se conocería a sí misma y permanecería en mi amor. Pero ella, como ciega, se va pegando más al río y no ve que el agua no espera por ella. 32. Los frutos de este árbol son tan variados como los pecados. El pecado de la carne. Los frutos de este árbol son tan variados como son los pecados. Algunas personas no ven que son frutos propios para animales, son los que viven en la inmundicia, haciendo con su carne y con su espíritu lo que el puerco, que se revuelca en el lodo de la carnalidad. Es tal su miseria, que ni lo soporto yo, suma pureza, ni los demonios, de quienes se han hecho tan amigos y esclavos, que no pueden ver cometer tanta inmundicia. Oh alma embrutecida,
¿Dónde has dejado tu dignidad? Eras hermana de los ángeles, y te has convertido en una bestia. No hay pecado tan abominable que prive al hombre tanto de la luz del entendimiento como este. Esto lo comprendieron los filósofos no por la luz de la gracia, que no tenían, sino que la naturaleza les iluminó, es decir, les decía que este pecado vuelve ciego al entendimiento. Por eso guardaban continencia, para dedicarse mejor al estudio, y hasta echaban de sí las riquezas, para que la preocupación por ellas no les llenase el corazón. No obra así el falso cristiano, ignorante, que ha perdido la gracia por su culpa. 33. El fruto de algunos es la avaricia. Males que de ella proceden. Hay otros cuyo fruto es terreno. Son los codiciosos y avaros, que hacen como el topo, que se alimenta de tierra hasta la muerte, y, llegada esta, ya no tienen remedio. Por la avaricia desprecian mi generosidad, vendiendo su tiempo al prójimo. Así son los usureros, que se convierten en crueles y ladrones del prójimo, y que, cuando deben tener misericordia, no se acuerdan de mi misericordia. Si la tuviesen consigo mismos, no serían crueles ni consigo ni con el prójimo, antes bien usarían de piedad y misericordia en su provecho, practicando la virtud en su vida, y en el prójimo, atendiéndole caritativamente. ¿Cuántos males vienen por este maldito pecado? ¿Cuántos homicidios, hurtos, rapiñas, junto con ganancias ilícitas y crueldad de corazón e injusticia con el prójimo? La avaricia mata al alma y la hace convertirse en esclava de las riquezas, por lo que no se preocupa de guardar los mandamientos de Dios. No aman a nadie, sino a su propia utilidad. Este vicio procede de la soberbia y la alimenta. Lo uno procede del otro, porque lleva siempre consigo la propia reputación, de modo que bien pronto se pasa al otro vicio, y así va de mal en peor, a causa de la miserable soberbia, que está llena de apariencias. Es un fuego que siempre produce humo de vanagloria y vanidad de corazón, presumiendo de lo que no es suyo. Es raíz de la que salen muchas ramas. La principal es la propia reputación, de donde siguen querer ser más que el prójimo. Hace engañoso el corazón, no sincero ni liberal, sino con doblez, pues manifiesta una cosa con la lengua y otra tiene en el corazón. Oculta la verdad y dice mentiras por utilidad propia. Engendra la envidia, que es un gusano que roe sin cesar y no le deja gozar su bien ni el de los demás. Como estos malvados, que se hallan en tanta miseria, van a dar sus bienes a los pobres, si ellos mismos se los quitan a otros. Como sacarán su alma asquerosa de la inmundicia en que ellos la han metido. Algunas veces son tan animales, que no miran por sus hijos y parientes, sino que son causa de que se encuentren en mucha infelicidad. A pesar de todo, mi misericordia los sufre, y no mando a la tierra que los trague para que se conviertan de sus pecados. ¿Cómo darán la vida por la salvación de las almas, si no dan sus bienes? ¿Cómo darán amor, si se comen de envidia? Oh miserables vicios, que convierten en tierra el cielo del alma. La llamo cielo, es cielo donde yo habito por la gracia, ocultándome dentro de ella y haciéndola mi mansión por afecto de amor. Pero se ha marchado de mí como una adúltera, amándose a sí misma, a las criaturas y a las cosas creadas más que a mí. Hasta se ha hecho Dios, y me persigue con muchos y diversos pecados. Todo esto porque no piensa en el beneficio de la sangre derramada con tanto fuego de amor. 34. La injusticia es el fruto de algunos que tienen mando. Hay otros que llevan su cabeza muy erguida porque tienen mando. En ella llevan la bandera de la injusticia, injusticia que cometen al obrar contra Dios y contra el prójimo, a la vez que contra sí mismos. Contra sí, porque no pagan la deuda de la virtud, y contra mí, porque no me pagan la de darme honor, dando gloria y honor a mi nombre, como están obligados. Al contrario, como ladrones, roban lo que es mío y se lo dan a la esclava de sus propios sentidos.
de modo que éstos cometen injusticia contra mí y contra ellos mismos, como ciegos e ignorantes, no conociéndome a mí ni a sí mismos. Esto lo hacen por amor propio, como los judíos y ministros de la ley, que se cegaron por la envidia y el amor propio, y por ello no reconocieron la verdad de mi Hijo unigénito, ni cumplieron el deber de reconocer la vida eterna que se hallaba entre ellos, como lo expresó mi verdad al decir: el reino de Dios está entre vosotros. Pero ellos no lo conocieron. ¿Por qué? Porque, por el modo dicho, habían perdido la luz de la razón y no me pagan la deuda de honor y gloria, ni a mí ni a mi Hijo, que es una cosa conmigo. Por eso, como ciegos, cometieron la injusticia, persiguiéndolo con muchos oprobios, hasta la muerte en la cruz. Estos cometen injusticia contra mí, contra sí y contra el prójimo. Revenden injustamente la carne de sus súbditos y a cualquier otra persona que les venga a mano. 35. Por estos y otros vicios se llega al juicio falso. Indignidad en que se cae por ello. Por este y otros defectos caen en falsa interpretación, como luego te explicaré extensamente. Se escandalizan siempre de mis obras, que son todas justas y en realidad están hechas todas por amor y misericordia. Con esta falsa interpretación, con el veneno de la envidia y la soberbia, fueron injustamente calumniadas las acciones de mi Hijo con mentiras al decir: las hacen virtud de Belcebú con acento grave. Así, aquellos malvados, basados en el amor propio, en la inmundicia, en la soberbia, la avaricia y la envidia, fundados en perversa discreción, por la impaciencia y otros muchos pecados que cometen, se escandalizan siempre de mí y de mis servidores, juzgando que éstos practican la virtud por hipocresía. Porque su corazón está podrido y tienen estragado el paladar, ya que las cosas buenas les parecen malas, mientras que les parece bien un vivir desordenado. Oh humana ceguera. Tú no consideras tu propia dignidad. De grande, te has hecho pequeño, de señor, convertido en esclavo del peor señor que se puede tener, pues te has convertido en siervo y esclavo del pecado, y te conviertes en aquello a que sirves, el pecado. Este es la nada, y por ello te conviertes en nada. Así, quitada la vida, se os da la muerte. La vida y señorío os fue dada por el verbo de mi Hijo unigénito, glorioso puente, siendo siervos del demonio, os arrancó de su servidumbre. Hice al Hijo esclavo para libraros de la esclavitud y le puse bajo obediencia para terminar con la desobediencia de Adán, humillándose hasta la afrentosa muerte en la cruz para confundir la soberbia. Destruyó los vicios con su muerte para que nadie pudiese decir: tal pecado quedó sin ser castigado, machacado por el sufrimiento, como te dije al explicar que del cuerpo de Cristo había hecho yunque. Se han puesto todos los medios para salvar a los hombres de la muerte eterna, y ellos desprecian la sangre y la han pisoteado con los pies de sus desordenados afectos. Esta es la injusticia y falsa interpretación de la que es acusado el mundo, y lo será también en el último día del juicio. Esto quiso significar mi verdad cuando dijo: enviaré al Paráclito, que acusará al mundo por la injusticia y el falso juicio. Fue acusado cuando envié el Espíritu Santo sobre los apóstoles. 36. Sobre la palabra de Cristo, enviaré al Paráclito, que acusará al mundo de injusticia y juicio falso. Una de estas acusaciones es constante. Existen 3 reproches o admoniciones. Una tuvo efecto cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ellos, fortalecidos con mi poder, fueron iluminados con la sabiduría de mi amado Hijo. Todo lo recibieron con plenitud del Espíritu Santo. Entonces, Él, que es uno conmigo y con mi Hijo, reprochó al mundo por boca de los discípulos con la doctrina de mi verdad. Ellos, y todos los que han seguido la verdad y la han anunciado, reprendieron al mundo. Esta es la continua admonición que hago al mundo por boca de la Sagrada Escritura y de mis servidores,
poniéndose el Espíritu Santo en sus lenguas para que anuncien la verdad, como el demonio se pone en la boca de sus servidores, es decir, de los que pasan el río en su maldad. Esta es la dulce reprensión incesante, hecha con grandísimo afecto de amor por la salvación de las almas. Luego no pueden decir, no tuve quien me lo advirtiese, porque se les ha presentado ya la verdad al mostrarles el vicio, y la virtud, al hacerles ver el fruto de la virtud y el daño del pecado, a fin de procurarles amor y santo temor, con aborrecimiento del pecado y amor a la virtud. Ya no se les enseña esta doctrina y verdad por medio de un ángel, para que no puedan decir, el ángel es espíritu bienaventurado, y no siente las tentaciones de la carne ni el peso del cuerpo como nosotros. Se ha eliminado esta excusa y no la pueden alegar, porque esta doctrina les ha sido comunicada por mi verdad, el Verbo hecho carne en vuestra carne mortal. ¿Quiénes son los que han seguido al Verbo? Criaturas mortales y pasibles como vosotros, en lucha de la carne contra el espíritu, como la tuvo mi glorioso pregonero Pablo y otros muchos santos, que fueron afligidos de una u otra manera. Las pasiones las permití y las permitió en las almas para el aumento de la gracia y de la virtud. También ellos nacieron en pecado como vosotros, y se alimentaron de los mismos manjares, y tan Dios soy yo ahora como entonces, y mi poder no ha disminuido ni puede disminuirse. Por eso quiero socorrer a los que desean ser ayudados por mí. Desean ser socorridos por mí los que, siguiendo la doctrina de mi verdad, salen del río y caminan por el puente. Por tanto, no tienen excusa, pues son avisados y se les muestra la verdad continuamente. Por lo que, si mientras tienen tiempo no se enmiendan, serán condenados en la segunda admonición, que tendrá lugar en el momento de la muerte, cuando mi justicia gritará, surgite, mortui, venitiadio dicium, o sea, tú que te hayas muerto a la gracia y llegas muerto a la muerte corporal, ponte en pie y ven ante el juez supremo con tu falsa justicia, con tu falsa interpretación y con la luz de la fe apagada, la que sacaste encendida del santo bautismo y apagaste con el viento de la soberbia, y de la vanidad del corazón, al que pusiste velas de vientos contrarios a tu salvación, el viento de la propia estimación se alimentó con el velamen del amor propio. Con él corriste por el río de las delicias, honores del mundo, con la voluntad propia, siguiendo la carne perecedera y las incitaciones y tentaciones del demonio. El amor propio, con las velas de tu propia voluntad, te ha llevado por el camino de abajo, que es río torrentoso, y en su compañía has sido conducido a la condenación eterna. 37. La segunda acusación es causa de la injusticia y del falso juicio en general y en particular. La segunda acusación, carísima hija, es decisiva, hecha en el último momento, cuando no puede haber remedio, porque ha llegado el fin de la muerte. El gusano de la conciencia de que te hablé había sido hecho ciego por el amor propio, y comienza entonces a ver, y por ello roe, culpándose a sí mismo al considerar que por culpa suya ha llegado a tanta desgracia y que no puede escapar de mis manos. Esta alma hallaría aún misericordia si tuviese la luz que reconociese y lamentase su culpa no por la pena del infierno que se le sigue, sino porque me ha ofendido a mí, suprema y eterna bondad. Pero, si pasa el momento de la muerte sin esa luz, solo con el gusano de la conciencia y sin la confianza en la sangre, o con sola compasión de sí misma, doliéndose de su mal más que de la ofensa a mí, irá a la condenación eterna, y entonces es cruelmente acusada por mi justicia a causa de su injusticia y de sus falsas interpretaciones. Se le reprochará no solo la injusticia y modo de juzgar que ordinariamente ha usado con el mundo en todas sus acciones, sino aún más por las injusticias y modos de juzgar en casos particulares, especialmente en la misma muerte, es decir, por haber creído que es mayor su miseria que mi misericordia. Este es el pecado que no se perdona ni aquí ni allá,
pues por menosprecio no ha deseado mi misericordia, ya que para mí este es más grave que todos los demás pecados que haya cometido. Por lo que la desesperación de Judas me desagradó más y fue más grave para mi hijo que la traición que le hizo. Y así, son recriminados de falso juzgar, por haber considerado mayor su pecado que mi misericordia.